Rutas de atención integral por la paz y la sana convivencia. Son una serie de campañas que estamos realizando desde la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades a través de la Secretaría de Educación. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante y son las violencias sexuales, no solamente en los menores de edad, sino también en la mujer. Para esto nos acompañan dos invitados bien importantes, el señor Francisco Javier Múnera, él es psicólogo de la Comisaría de Familia, y David Mesa, psicólogo de la Unidad de Atención Integral UAI. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Don Francisco, hablemos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos sexuales y reproductivos? Los derechos humanos, como tú lo dices, abarcan toda la humanidad, ¿cierto? Tienen que ver con este asunto de a lo que cada ser que habita este planeta, que habita este mundo le corresponden, ¿cierto? Y específicamente en los derechos sexuales y reproductivos se abarcan básicamente en uno muy grande que pienso yo aquí, que es el ejercicio de la sexualidad, ¿cierto? Esos derechos sexuales y reproductivos, desde el ejercicio de la sexualidad de una manera libre, de una manera responsable, recibiendo por supuesto educación y formación alrededor de estos mismos, son los que permiten que se goce efectivamente de esos derechos, ¿cierto? Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son el punto de partida para el goce y el disfrute de una sexualidad informada, acompañada desde lo médico, desde lo psicológico, desde mi vida familiar. Sabemos que los derechos, de estos derechos sexuales, humanos, sexuales y reproductivos son, pues los niños han sido muy vulnerados, ¿cierto? Hay conocimiento de muchos casos, pero ¿cómo hacer, David, vos que estás desde la institución educativa, ¿cierto? Como psicólogo de la UAI y específicamente en el Fray Julio, ¿cómo hace una institución educativa para hacer campañas de prevención? ¿Qué tipo de campañas hacen? ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan dentro de la institución educativa? Bueno, ahí es muy importante volver como sobre todo en el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos humanos se enmarcan como en tres principales como asuntos muy potentes, y es la libertad, la justicia y la paz. Y esos tres como ejes centrales de esos derechos, de ese tratado internacional, de esa conversación internacional, están enfocados en la protección de la dignidad. Digamos, hablando más específicamente de la institución educativa, podemos pensar en los comités de convivencia municipal y escolar, y desde allí se están haciendo unas acciones, por supuesto desde la UAI, enfocadas sobre todo en todo el tema de prevención y promoción. ¿Qué nos permite esto? Conversar abiertamente de sexualidad en las instituciones educativas y poder deconstruir todos esos mitos que hay alrededor de esas libertades sexuales. Entonces, ya solo el acto de conversar con los estudiantes nos está llevando a que ellos conozcan su cuerpo, cuiden su cuerpo, conozcan redes protectoras, y desde allí se hace un trabajo muy interesante en todo el tema de prevención y promoción. Bueno, ustedes como psicólogos, quien desee responderme, porque no solamente es el tema de la institución educativa y que los niños están pues estudiando, que tienen cierta vulnerabilidad, sino fuera también de la institución, dentro de la misma familia. ¿Cómo detecta uno, qué señales, digamos, puede ver uno en los menores de edad, en los niños y niñas, para empezar digamos, a entender o a darse cuenta que está siendo violentado de manera sexual o tiene algún, no sé, digamos, algo que pueda estar sucediendo desde su casa o desde la misma institución educativa? Bueno, es muy importante y aquí quiero ser muy claro en ese aspecto, porque algunas cosas de las que voy a decir no necesariamente son indicios. Que no se confundan. Que no se confundan, porque puede ser una situación médica diferente a un tema de abuso, ¿cierto? Pero normalmente los niños al principio no hablan del abuso sexual, no son capaces de hablar porque no lo entienden, no lo están entendiendo, ¿cierto? Pero cuando empieza a ocurrir, empiezan a aparecer, voy a utilizar palabras coloquiales, el niño se empieza a poposear nuevamente, cuando ya controlaba esfínteres, el niño se empieza a orinar
cuando el niño ya controlaba también esa parte y no, ya había dejado de utilizar pañales, aparece sangre en los cuquitos o en los pantaloncillos del niño, ¿cierto? O de la niña en los cuquitos. Empiezan a aparecer situaciones donde el niño o la niña, cuando estoy hablando de niño o niña en este momento me estoy refiriendo a menores de 5 años, ¿cierto? Empiezan a mostrarse retraídos, ya no les gusta jugar con la gente, ya no les gusta saludar, abrazarlos, ¿cierto? En las niñas y niños mayores de 6, 7, 8 años empiezan a aparecer comportamientos también de retraimiento, empiezan a dejar de comer o a comer demasiado, ¿cierto? Aunque como les decía ahorita, este puede ser un síntoma también de situaciones de bullying o de ansiedad que esté sucediendo en el colegio, pero hay que estar atentos y aquí quiero meter una cuña importante y abro un paréntesis gigante, a los niños siempre y a las niñas siempre hay que creerles cuando hablan de abuso sexual, ¿cierto? Porque muchas veces no creemos que es que mi tío me tocó, que es que mi papá me tocó, que es que mi abuelo, que es que el vecino, y dejamos las cosas así. En el primer momento que el niño o la niña lo manifieste, hay que creerle y hay que tratar de indagar qué fue lo que ocurrió. Pueden acercarse con el niño o la niña a la comisaría de familia, allí tenemos psicólogos, trabajadoras sociales en capacidad de corroborar ese dicho o eso que está pasando con el niño. De igual manera, en la medida que va ascendiendo la edad, ya en la preadolescencia y en la adolescencia, entonces empieza el consumo de sustancias, empiezan a retraerse y a estar deprimidos aparentemente. Cuando una adolescente de 11 o preadolescente de 11, 12, 13 años ha sido víctima de tocamientos o de abuso sexual, empiezan a retraerse, dejan, por ejemplo, de bañarse, dejan de cuidarse, pierden el autocuidado. Vuelvo y lo digo, hay que estar corroborando que no sea tampoco otra situación médica, pero en definitiva es un tema al que hay que ponerle cuidado. Si mi niño venía bien, normal, si mi niña venía bien, normal, jugaba y se retrae, por cualquiera de las dos situaciones, porque sea un abuso sexual o porque esté apareciendo un tema de ansiedad o depresión, tendríamos que preocuparnos y ocuparnos de ese tema. Bueno, hay un tema muy importante que es desde comisaría de familia, que obviamente todo siempre va a llegar allí a la comisaría, pero David, cuando ustedes detectan una situación de esas en la institución educativa, ¿cuál es la primera ruta a seguir, cierto? ¿O en qué momento se debe activar esa ruta? Bueno, ahí para poder hilar como un poco la conversación, hay un asunto que es muy importante que dice el compañero y es poder creer lo que dice el niño, niña, adolescente o la persona que está manifestando cierto asunto alrededor del abuso, ¿cierto? De un tocamiento, de algo que le puede parecer muy extraño al menor y poder entablar lazos de confianza y escenarios tranquilos donde se pueda conversar abiertamente sobre asuntos que pueden parecer muy extraños para esta población que es altamente vulnerable en ese sentido. Cuando se detectan estas señales, cuando el menor acude al profesor o al psicólogo o a alguien de la UAI o al coordinador, a la persona que sea dentro de la institución, lo primero que hay que garantizar es no revictimizar, ¿cierto? Que esa información que entrega el menor de edad, a quien se la entregó, se garantice que pueda entregar esa información a la comisaría, a la policía de infancia y adolescencia o al hospital, ¿cierto? Hay diferentes rutas y depende del caso, depende del tiempo en que el niño, niña o adolescente esté relatando el abuso, debe ser llevado al hospital si es antes de 72 horas o remitido a la comisaría de familia si es posterior a las 72 horas, ¿cierto? Hay situaciones que ameritan todo un acordonamiento y un círculo protector alrededor del menor y que por supuesto quien reciba la información es el encargado de acompañar todo el caso hasta entregarlo a la comisaría y de allí ya se encargan como de toda la atención de esa ruta desde lo legal y desde otros ámbitos. O sea, ¿hasta qué punto llega la institución? Porque sabemos que se llega a cierto punto porque ya lo otro es un tema legal y que no lo pueden manejar directamente en la institución educativa. Hasta entregar la ruta y garantizar que
alguien que trabaja en la comisaría recepcionó el caso. Si es antes de las 72 horas, que acompañe como autoridad haciendo presencia en el hospital. En el caso que sea posterior a 72 horas, se puede hacer mediante varias vías. Telefónica, se puede llevar de forma presencial o se puede enviar un correo. Ellos, hay que decirlo, la comisaría de familia han sido muy efectivos en el recibimiento de estas posibles formas de acoso, de abuso, y han dado respuesta inmediata a estas situaciones. Entonces hay que resaltar también el trabajo que vienen haciendo los compañeros desde la comisaría. Muy bien, nosotros estuvimos conversando con Isabel Cristina Arboleda de la Secretaría de Salud y ella nos estuvo hablando precisamente de ese tema, las violencias sexuales, pero hacia la mujer. Vamos a ver esta notita y ya volvemos. Las violencias sexuales son aquellos actos de carácter sexual en contra de una mujer sin su consentimiento. Cuando una mujer es víctima de violencia sexual, debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias, porque allí se le prestará la atención médica y en salud mental de manera pertinente. Es importante tener en cuenta que cuando una mujer es víctima de violencia sexual, tiene derecho a recibir una atención integral por el sector salud, independientemente que la mujer esté afiliada o no a una EPS. Además, se considera una violencia sexual siempre una emergencia. Por lo tanto, las mujeres pueden acudir al servicio de urgencias sin importar el tiempo transcurrido en la agresión sexual. Es decir, que si la mujer fue víctima de violencia hace un año, hace un mes, hace una hora, igual debe acudir al servicio de urgencias. Y también es muy importante tener en cuenta que la atención es completamente gratuita. Allí en el servicio de urgencias no le van a pedir ni cuota moderadora, ni copago, toda la atención integral es completamente gratis. Se debe tener en cuenta que desde el entorno salud se hace la remisión a la autoridad competente, ya sea comisaría de familia cuando la agresión es hacia una mujer menor de edad, o fiscalía local cuando la agresión ocurre hacia una mujer mayor de edad y la violencia es por fuera del contexto familiar. Bueno, ahí estamos escuchando a Isabel Cristina Arboleda de la Secretaría de Salud, hablándonos de este tema precisamente, de cómo activar esta ruta de atención hacia la violencia sexual a las mujeres. Bueno, don Francisco, después de que la institución educativa activa esta ruta de violencia sexual a menores, ¿cómo recibe comisaría de familia entonces, independientemente del caso que sea? Y bueno, independiente del caso de donde llegue y si tiene que ver con una institución educativa, precisamente la primera opción es, o el primer paso es llevar al niño a medicina legal, en este caso desde el Hospital San Juan de Dios, nos reciben a los niños y a las niñas y realizan una valoración médico-legal en la que se determine cuál es el grado de afectación física que pudo haber tenido ese niño, niña o adolescente. Luego se pasa a una verificación de derechos de los niños y las niñas y posterior, si hay necesidad, se abre un restablecimiento de derechos y se remite el caso a Fiscalía, porque es finalmente Fiscalía quien investiga, criminaliza e imputa cargos a las personas que han sido detectadas en estos abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Don Francisco, recordemos la línea de atención que ustedes tienen desde Comisaría de Familia para que las personas que nos están viendo en este momento puedan acudir a ella en caso de emergencia. Bueno, en cualquier situación que necesiten, entonces desde la línea de la comisaría 543-2000, extensión 206, o a través del comando de policía también pueden informar las situaciones que el comando se pone en contacto con el comisario o con la comisaría o con la persona encargada de disponibilidad ese fin de semana y estaríamos prácticamente atendiendo las 24 horas del día, pero en semana entre lunes y viernes 543-2000, extensión 206. Listo. David, hablemos de este tema para que cerremos bien, precisamente desde la prevención. Yo creo que es lo más importante antes de tener que estar atendiendo casos, hacer esas campañas de prevención. Muy bien, Johnny. La atención es súper importante, tener las rutas y todo este engranaje institucional es muy importante, pero a eso lo antecede todo el tema de promoción y prevención.
y es poder conversar, construir alrededor de la sexualidad, ¿cierto? Que los chicos conozcan su cuerpo, identifiquen sus órganos, las formas en que habitan el mundo, las redes protectoras, conversemos abiertamente cómo nos bañamos, cómo nos aseamos, y que esta prevención y promoción, por supuesto, no promueve la sexualidad o el encuentro del sexo a temprana edad. Eso es un mito que hay que construir, y que la sexualidad, al contrario, protege e informa de cómo nosotros estamos estableciendo lazos sociales, ¿cierto? La sexualidad va mucho más allá de cómo, digamos, me relaciono con el otro en un encuentro sexual dichamente, sino cómo me relaciono con el mundo. A eso le llamaría yo sexualidad. Entonces, apostarle a todo el tema de prevención, de promoción, no solo en las instituciones educativas, sino en todos los escenarios institucionales. Conocer estas rutas es importante, pero también hay que apostarle a todo el tema de prevención y promoción. David, muchas gracias, don Francisco, muchas gracias por este espacio. Vamos a seguir hablando de rutas de atención integral, todavía nos faltan más, esta apenas es la primera, y la idea es que ustedes puedan estar informados en cualquiera de los casos cómo activar una ruta de atención integral para la protección, sobre todo de los niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias.